Sigue diciendo Isaías 25. Como calor durante la sequía, tú aprietas el estruendo de los extranjeros. Como el calor a la sombra de una nube se ha callado el cántico de los tiranos. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará lo oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Qué hermoso es haber podido alabar a nuestro Jesús. Vamos a continuar con palabras de vida del gran maestro. La enseñanza de esta parábola queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter a través de las largas edades. Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás. Aquí recordamos que la parábola de la que está hablando es la que hemos venido estudiando del trigo y la cizaña. Hay algo que me llama bastante la atención acá. Dice, una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Dice en Joyas de los Testimonios, tomo 3, sobre la bondad. Aunque el pecado entró en el mundo para mancillar su obra perfecta, Dios sigue dándonos el sábado como testimonio de que un ser omnipotente, infinito en bondad y misericordia, creó todas las cosas. Nuestro Padre Celestial desea por medio de la observancia del sábado conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como el verdadero Dios viviente y que por conocerle tengamos vida y paz. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Infinito en bondad y misericordia nos ha dado el sábado el Señor Jesús. Estábamos hablando la semana pasada precisamente de esto, no recuerdo quién comentaba, pero definitivamente al autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter, que era lo que hablábamos el sábado pasado. Hasta que desarrolle plenamente su carácter y para ese entonces pues tendremos que estar preparados y tendremos que estar con Jesús porque ya ese tiempo se va a acabar. Definitivamente pues a Satanás le faltaba desarrollar su carácter, pero si nosotros no nos ponemos las pilas y no nos preparamos con el Señor Jesús, pues el Señor Jesús ya no va a tardar más su venida, ¿no? Entonces es algo que me impresionó bastante porque yo nunca había leído que hasta que desarrolle plenamente su carácter, por eso es que
se había dejado con vida Satanás. Y precisamente pues era la demostración a todo el universo del verdadero carácter de Satanás y de que el Señor pues no estaba mintiendo, ¿no? Para poder vindicar el nombre del Padre. ¿Alguien desea aportarnos algo que le haya llamado la atención, que haya aprendido? Yo perdón, hermana Jessica, me llama mucho la atención y me pone a meditar, donde dice, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal. Las que somos madres sufrimos unas angustias terribles por los hijos, ¿sí? No me imagino, no se puede comparar, yo sé, pero si uno a veces se angustia y siente que como si el corazón le doliera, como que no es capaz de respirar, no me imagino, no hay cómo imaginarse, ¿cierto? Por nuestra mente llena de pecado, finita y estas cosas que no hemos podido avanzar. ¿Cómo es la angustia de contemplar la obra del mal, cómo contempla esa obra del mal el Señor y cómo le dolerá, cómo será su angustia, no, es una cosa que debemos meditar en esas palabras. Terrible. Sí, sí, Esto hermana, me ponía a mire, mí a meditar, y me hace como doler, me hace entristecer porque nosotros vivimos a cada momento o en muchos espacios del día a día, haciendo que el Señor le duela, no sé, el corazón, el alma, no sé qué es lo que le duele al Señor, ¿no? Tal vez todo. Cuando nosotros no resistimos el enemigo, ¿y por qué no resistimos el enemigo? Porque pues estamos apartados de Dios, ¿cierto? Entonces debe ser más doloroso todavía para el Señor. Mis hijos no resisten el enemigo porque no me aman, porque no han sentido que yo les ayudo, que estoy a su lado, porque no me creen, porque bueno, por tantas cosas, ¿cierto? Entonces eso me hace sentir triste porque somos insensatos a veces, ah, o bueno, o la mayoría del tiempo, hablo personalmente, ¿no? Entonces, eh, el Señor vive con mucho dolor, triste de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, hasta de cómo a veces miramos a las personas o cómo cosas tan simples de la vida nos ofenden y nos sentimos terrible, ¿no? Me sentí sí, hermana. Y la tolerancia, Hermana, ¿no? Hermana María. Ujú. pues aquí está la respuesta a la pregunta que se hace, yo diría que a diario, niños, jóvenes, adultos, dentro de la iglesia o fuera de ella, ¿no? Que siempre le dicen a uno, bueno, ¿y por qué Dios no destruyó de una vez a Satanás? Nos se hubiera ahorrado todo este problemita con todos nosotros los hijos que estamos hoy en día pecando por culpa de ese. Pero aquí se ve claramente, ¿no? Cuando él pecó en el cielo, dice, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esa es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Entonces, aquí está la respuesta maravillosa para empezarles a dar bien la respuesta certera de que, miren, ni siquiera esos ángeles leales no sabían el por qué, ¿no? Ni el por qué, cómo estaba ese carácter de ese ser. Yo pienso que ellos no entendían muchas cosas como hoy en día tampoco nosotros las entendemos. Pero yo digo que por amor también a esos ángeles leales, el Señor, digamos que le perdonó la vida a Satanás también en el acto. Y pues más abajo también da la respuesta, ¿no? Se debe vindicar el carácter del Señor, que eso es lo que a la final creo yo que es el fin de toda esta situación. Entonces, yo diría, bueno, Satanás, dele gracias a los ángeles leales porque fue por ellos también que el Señor no lo destruyó en el acto para que ellos entendieran bien la situación que estaba pasando. Gracias.
Sí, hermana Doris. Todo el universo, todos los mundos creados, todos los ángeles necesitaban ver la realidad y el Padre necesita vindicar su nombre. Ese es el fin de todas las cosas. Y definitivamente el Señor tiene que soportar mucho porque no es solo el mal, la angustia de contemplar todo el mal que ni siquiera nosotros a veces vemos. Él sí lo sabe y lo ve todo y es terrible, sino que a veces nosotros no somos tolerantes con el prójimo, con nuestros semejantes. Y pues es muy triste para el Señor también ver cómo nosotros de una vez caemos encima o presionamos o no somos tolerantes, queremos que hagan esto, hagan lo otro. Y eso solo lo debe decir el Señor, porque si él nos soporta, nuestro prójimo nos debe soportar. Él es el que menos debe tener parte en nuestra vida, por decirlo así, cuando le van a caer a uno encima o cuando nosotros mismos no toleramos a los semejantes. Si el Señor mismo nos está tolerando, nosotros como a veces entristecemos al Espíritu Santo, entristecemos al Jesús, porque nosotros no somos tolerantes. Entonces, ¿cómo a veces podemos ser piedra tropiezo o cómo a veces podemos, eh, sí, que alguien se estanque por nuestra culpa, porque nosotros no somos tolerantes, no somos un apoyo? Entonces, es una gran enseñanza de que el Señor mismo ha sido tolerante con Satanás, le ha aguantado todo lo que ha hecho hasta que desarrolle plenamente su carácter, pues mucho más nosotros, hasta con las personas que son malas y que le sirven a Satanás, pues hay que tener paciencia y tolerancia. El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo, porque en la iglesia haya miembros indignos, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de sus falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira se unieron con los discípulos. Simón el mago fue bautizado. Demas, que desamparó a Pablo, había sido contado como creyente. Judas Iscariote figuró entre los apóstoles. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana y nos ordena que seamos indulgentes como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. Bueno, a mí me llamó mucho la atención estos ejemplos que dan aquí bíblicos. Ananías y Zafira, Demas. Yo pensé que estaba mal escrito y no estaba mal escrito. Demas es alguien que está allí en la Biblia. Uno aprende todos los días, yo no sabía. Pero a mí me llamó mucho la atención Ananías y Zafira y Simón el mago. Había escuchado de Ananías y Zafira, pero Simón el mago era algo nuevo. Y es bien impresionante la sentencia que se les dio y por qué, pues para meditar, ¿no? Que cada uno meditemos porque yo no sé, no me atrevo a confirmar algo que se me viene a la cabeza, pero es bien interesante que no se les perdonó, o sea, lo que ellos hicieron fue algo terrible ante los ojos de Dios y no se les fue perdonado. Vamos a leer aquí el de Simón el mago. Dice, y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Pero acá pasa algo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta es la clave para que recibieran el Espíritu Santo.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Es bien interesante esto que Simón el Mago hizo contra el Espíritu Santo, ¿no? Tratar de como comprarlo con dinero, un don de Dios, ¿no? Y algo así sucedió con Ananías y Zafira. Una diferente historia que les voy a leer. Dice en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Satanás indujo a Ananías y Zafira a mentir al Espíritu Santo. Los que no están completamente consagrados a Dios serán inducidos a hacer la obra de Satanás mientras se lisonjean de que están en el servicio de Cristo. La historia de Ananías y Zafira no es dada para que podamos comprender el pecado, no se es dada, perdón, para que podamos comprender el pecado del engaño en relación con nuestros donativos y ofrendas. Ellos habían prometido voluntariamente dar una porción de su propiedad para el adelantamiento de la causa de Cristo. Pero cuando tuvieron los recursos en sus manos, se negaron a cumplir aquella obligación, aunque deseaban al mismo tiempo aparentar que lo habían dado todo. Recibieron un castigo ejemplar para que sirviese de advertencia perpetua a los cristianos de todas las épocas. El mismo pecado prevalece terriblemente en la actualidad. Aunque no oímos hablar de tan enseñalados castigos, el Señor muestra una vez a los hombres cuánto aborrece la violación de sus requerimientos sagrados y su dignidad, y luego los deja seguir los principios generales de la administración divina. Los corazones humanos se endurecen por el egoísmo y, como en el caso de Ananías y Zafira, se sienten tentados a retener parte del precio, aunque simulando cumplir con las reglas del diezmo. ¿Robará el hombre a Dios? Si los recursos afluyesen a la tesorería en conformidad exacta con el plan de Dios en la proporción de un diezmo de toda ganancia, abundarían para llevar adelante su obra. Finalmente, Ananías y Zafira murieron los dos, no al tiempo, pero sí uno detrás de otro. Entonces es impresionante esto que es contra el Espíritu Santo, que es lo común entre ellos dos. Y cómo, pues, aunque hay en esto del trigo y la cizaña, como dice acá, no debieran, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. Y esto ocurrió en la iglesia primitiva, porque pues estaban en medio de los discípulos. Ananías y Zafira estaban en medio de los discípulos. Y yo, para terminar, les invito, de verdad, si en la semana ustedes pudiesen leer Manuscritos 99, la obra del Espíritu Santo, proclamación del mensaje del tercer ángel. Esto está en Manuscritos Inéditos, tomo 2, está online en la página, lo pueden leer. Voy a mandárselos más tardecito. De verdad que es muy importante la obra del Espíritu Santo. Muy, muy importante. Nosotros de pronto como que no sabemos a profundidad lo importante que es el Espíritu Santo y lo importante que es pedirlo para la instrucción, para la edificación del carácter y prácticamente pues para la limpieza que necesitamos, y por algo el Señor nos dejó acá el Espíritu Santo. Entonces es bien importante porque dice allí que no hay razón para que haya escasez del Espíritu Santo en la iglesia. Es a través del don del Espíritu Santo que el Señor quiere impartir una nueva vida a cada uno de nosotros. ¿Alguien quiere decir algo, hermanos? Sí, hermana. Ujú.
el comienzo, ¿no? O sea, a mí personalmente me da mucha tristeza porque dice, el mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia haya miembros indignos. ¿Cuántas veces es uno con el mal testimonio? Realmente como que, como dice el Señor, somos piedra de tropiezo. Y muchas veces actuamos y no nos damos cuenta. Y es triste porque el mundo de afuera pues no conoce, no sabe, o sea, no están enterados de todo esto que el Señor dice, ¿no? Y entonces empiezan es que muchas veces a señalar y a decir, yo no entro a la iglesia suya, porque eso es lo primero que dice, a su iglesia porque mire Julano y Sutaneja y Perencejo, mire lo que hicieron, mire tal cosa. Y sí, muchas personas ya uno les va a hablar y no quieren, o sea, a mí me da mucha tristeza. Y a veces uno sin querer realmente se hace piedra de tropiezo. Y a veces empezando por la misma familia, el mismo hogar, uno obra muy mal, de verdad que sí. Entonces, pero ellos deberían saber que me parece que sí, como siempre se ha dicho, ¿no? Los tiempos se repiten. Y ahorita que usted hablaba, porque a mí desde que leí la Biblia me llamó mucho la atención lo de Zafira y también lo de este mago, ¿no? Y uno dice, Señor, mire, usted estaba allí, o no, ahí ya no estaba el Señor, ¿cierto? Porque eso fueron solo los discípulos cuando empezaron a salir. Y entonces uno se da cuenta y dice, pero mire, en el tiempo de tu iglesia primitiva, donde el mensaje estaba tan puro, todavía aún habían hermanos no entregados, personas que, bueno, se hicieron también bautizar y en algún momento pues la embarraron como la embarramos todos. Y ahora pues ni se diga, hermana, la situación en la que vivimos hoy en día también es bien tremenda. Es uno de verdad de pedirle mucho al Señor porque por una mala palabra, un gesto, un tono de voz, por cualquier acto malo que haga uno, hay ya gente apuntándole. Y eso puede ser perjudicial para la otra persona por estarse fijando en uno, ¿no? Ellos no han entendido que no es uno, que no se debe seguir a ningún humano, sino al único que hay, es el modelo perfecto que se llama nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén, hermana Doris. Sí, tiene toda la razón. Como dice aquí, se nos ordena que seamos, dice que seamos indulgentes como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. El Señor Jesús no quiere perder un alma, hermanos, y definitivamente la paciencia, como dice acá, que tuvo con Judas, eh, a pesar de todo lo que hizo él, pues es un ejemplo para nosotros para también pues aplicarlo, ¿no? Según el Señor y según sea su voluntad. Dice acá, voy a compartirles unas dos preguntas muy interesantes. ¿Quién, aparte del Espíritu Santo, puede revelar la norma moral de justicia y convencer de pecado, produciendo la santa tristeza que nos lleva al arrepentimiento del cual nos es necesario arrepentirse? ¿Quién sino Él nos inspira a ejercitar nuestra fe en Cristo, el único que puede salvarnos de todo pecado? El Espíritu Santo es el único que nos puede producir esa santa tristeza. Es el único que nos puede revelar la norma moral de justicia. Nosotros a veces, claro, pues yo me incluyo, no porque yo hasta ahora estoy aprendiendo, a veces como que no sabemos orar, no sabemos pedir y no sabemos bien, como no conocemos bien, pero el Señor en su palabra, en el Espíritu Profecía, dejó bien las funciones de cada uno. Y yo incluso le atañía mucho de esto a Jesús y al Padre, pero es que es el Espíritu Santo y por algo dice que es solo Él, que cuando yo me convenzco de pecado, cuando se me revela la norma moral de justicia y cuando tengo una santa tristeza, la cual me lleva al arrepentimiento, es el Espíritu Santo el que le está haciendo eso. Y es muy importante saber quién hace qué cosa, ¿no? Pues a mí me parece importante por lo menos saberlo y agradecer a Jesús y al Padre, pedir más de ese Espíritu Santo para que me lleve a Cristo cada vez más y más.
Vamos a continuar. La hermana la hermana María Doris, ¿me puede colaborar? Con mucho gusto, hermano. A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña para castigar a aquellos que se suponía eran obradores de maldad. La Iglesia ha recurrido al poder civil. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas han sido encarcelados, torturados y muertos a instigación de hombres que aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el espíritu de Satanás y no el de Cristo el que inspira tales actos. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo. Dios ha sido falsamente representado por la Iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponían eran herejes. Mucho de esto vimos hace poco, ¿no? Con todo esto de las cruzadas, con los reformadores. Como la iglesia del Señor, la iglesia, cuando vino Cristo, Él empezó a formar una iglesia. Se fue degradando, se fue infiltrando, se fue dividiendo. Y en eso terminó el catolicismo, a perseguir, a matar. Como todo lo que nos está diciendo ahí fue en lo que terminó para recurrir al poder civil, a torturar, a encarcelar. Todo porque difieren en unas doctrinas que ellos mismos han establecido, que ellos mismos han inventado, que ellos mismos han manipulado. Y lo mismo ha pasado en la iglesia. Lo mismo está empezando a pasar otra vez, incluso con todas las denominaciones, porque ustedes ven acá, Dios ha sido falsamente representado por la iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponían eran herejes, aquellos que se supone que son disidentes. ¿Cómo está tratando la iglesia hoy en día? Todas, porque no se salva ni una. Todo porque difieren de opiniones en unas doctrinas manipuladas. Como nosotros mismos tratamos a las personas porque difieren de algo que yo pienso, de la Reforma Pro Salud o de la Biblia. ¿Cómo estamos representando al Señor? Porque eso no es solo ponerlo en dirigentes que están engañados o que son infiltrados. No, no solo el catolicismo, uno mismo a veces representa mal al Señor, no indica su nombre y tratamos a las personas como que supuestamente son disidentes porque difieren de nuestras opiniones, que a veces están mal. A veces las entendemos mal, aunque estén con un escrito, está para meditar. ¿Alguien quiere comentar algo? Hay una forma de que la iglesia se alía con el poder civil y es cuando el poder civil saca leyes que van en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Por ejemplo, la inoculación forzada, la inoculación malintencionada. Y la iglesia, no se tiene a pedir consejo del Señor, sino que enseguida se vuelven promotora de esas políticas del poder civil. En ese momento la iglesia se alía con el poder civil y aquellos que quieren mantenerse firmes se ven agobiados, se ven menospreciados por las mismas personas de la iglesia. Entonces, Satanás logra la división en la iglesia. Todo por recurrir al poder civil. Sin detenerse a preguntarle al Señor, ¿esto que sacó el poder civil está de acuerdo con tus principios? Hay mucho que pensar. Gracias. Dice, pero es el espíritu de Satanás, sino el de Cristo, el que inspira tales actos. Causa división. El mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo, lo sigue utilizando. Vamos a continuar. La hermana Lucy nos puede colaborar con el siguiente, por favor. Sí, señora. Dice, la parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos y a no juzgar ni condenar a los demás.
No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo, que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. Los pecadores que hacen alarde de piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo, y su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos. Pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esa parábola? A ser humildes, a desconfiar de nosotros mismos. Cuando uno no conoce a alguien, uno todavía no le tiene confianza, ¿no? Es poco a poco cuando uno va pasando tiempo que va cogiendo confianza, ¿no? Y porque dice acá que hay que ser humildes y desconfiar de nosotros mismos porque nosotros no nos conocemos, hermanos. Hay que acercarse tanto a Jesús y pedir tanto el Espíritu Santo para saber quiénes somos. Y ahí sí. ¿Por qué? Porque es que ya nuestra confianza va a estar en Jesús. Pero ¿por qué hay que desconfiar de nosotros mismos mientras estamos en el proceso? Porque es como cuando tú, pues de buenas a primeras, conoces a alguien, no le vas a tener confianza. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros deberíamos desconfiar de nosotros mismos porque es que nosotros no nos conocemos. No le hemos ni preguntado al Señor o hasta ahora nos está diciendo quiénes somos. Y cuando nos diga quiénes somos, ya vamos a tener la confianza es en Él. Entonces es un poco paradójico, pero es así. Hay que desconfiar siempre de nosotros mismos. A no juzgar, no condenar a los demás. Nosotros, como aprendimos en el sábado pasado, en este mismo capítulo, me parece, que si fuera por nosotros, casi nadie iría al cielo. Ya estamos condenando y mandando, como dicen por ahí, al infierno a las personas, cuando ni siquiera Jesús lo ha hecho, cuando Jesús hasta ahora está empezando a trabajar con la persona. Entonces, el no juzgar ni condenar a los demás por lo que vemos, porque como decía el Señor Jesús aquí en Palabras del Gran Maestro, nosotros vemos la apariencia física y el Señor es el que sabe cómo son los corazones. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueban que sean cristianos. Eso creo que lo entendemos bastante bien. Cada vez el Señor no lo hará entender porque no por el hecho de que estemos en la iglesia, estamos en los libros del cielo, ¿no? Aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados. Y esto se trata, esta parábola, ¿no? La parábola de la cizaña y el trigo. En el momento en que el Señor vaya a hacer la siega, cuando encuentre la iglesia alguien que no esté unido a Él, pues simplemente será desechado, ¿no? La cizaña va a ser quemada. No sé si ya lo hemos leído, lo vamos a leer más adelante. La cizaña va a ser quemada. Solamente los que se hayan unido a Cristo se recogerán. Vamos a continuar. Se permite que la cizaña crezca entre el trigo, que tenga todas las ventajas del sol y de la lluvia, pero en el tiempo de la siega, vosotros os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cristo mismo decidirá quienes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino. ¿Algo que quieran comentar de este párrafo, hermanas? Bienvenida, hermana Carito. El Señor la bendiga. Esa última frase es bien interesante. Es el carácter lo que decía el destino, no es la profesión de piedad. No es la cantidad de
obras que hagamos por nuestra cuenta, de ritos, de todo es profesión de piedad. Es importante saber todas las actividades religiosas que hagamos, no, eso no pesa nada en la balanza porque eso simplemente son expresiones de lo que hay en nuestra fe, por así decirlo, ¿sí? Son expresiones de fe. Pero se ha entendido que esas expresiones de fe tienen algún mérito delante de Dios. Resulta que no, simplemente son expresiones de fe. Pero lo que decide el carácter es, lo que decide el destino, perdón, es el carácter que Cristo haya forjado en cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros nos hayamos dejado forjar. Es impresionante porque, claro, podemos, cuando yo leo la palabra hacer profesión de piedad, es como hacerme el buenito, ¿no? Las obras, que ayudar, que todas las obras que uno pueda hacer, que evangelizar. Pero definitivamente, como decía el anterior párrafo, si yo no tengo a Cristo en mi vida, pues son solo obras, pero no está Jesús en mí. Si estuviera Jesús en mí, sí o sí hay esas obras, pero no por eso es que me va a salvar, como decía mi esposo. Es el carácter lo que va a decir nuestro destino, es el estar con Jesús. Y me parece un privilegio, me parece maravilloso esta frase, que Cristo mismo decidirá, Él mismo va a decidir quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Uy, yo quiero ser digna, yo quiero que Dios decida por mí y uy, es un privilegio que el Señor lo haga uno digno de vivir con la familia del cielo, porque allá todo es perfección. Y algo que me llamó la atención es que a veces decimos, ay, pero es que miren que ellos tienen sus privilegios, miren que ellos construyeron esto, hicieron lo otro, tienen dinero, no tienen, que porque tienen dinero, que porque no tienen dinero, que porque les salen las cosas, que porque no les salen las cosas. Y acá lo dice, se permite que la cizaña crezca entre el trigo y que tenga todas, no algunas, todas las ventajas del sol y la lluvia. Ventajas, privilegios y aparentes bendiciones las van a tener, porque el Señor también hasta lo último les va a dar oportunidad. Pero ya en el tiempo de la siega es cuando se va a manifestar el verdadero carácter, que es el que va a decidir el destino. Si somos trigo o somos cizaña. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Bueno, vamos a continuar. La hermana María Doris nos puede colaborar con el siguiente párrafo. Listo, hermana. El Salvador no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, el fin del mundo. Entonces la cizaña se ata en manojos para ser quemada y el trigo se junta en el granero de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces enviará el Hijo de Dios sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Salvador no nos señala un tiempo. A veces nosotros ponemos tiempos, que el zarandeo, que yo no sé qué, que ya lo va a hacer en tal época. El Salvador dice acá, sencillo, el Salvador no nos señala un tiempo. Esa no debe ser nuestra preocupación de estar mirando esas cosas, que si no lo revela es diferente. Pero Él nos señala un tiempo, nuestra preocupación debe ser otra en este momento. Para precisamente nuestra preocupación debe ser no ser cizaña, sino trigo, porque muchos de nosotros en este momento podremos ser cizaña pensando que somos trigo. Dice algo también que me llamó la atención. Dice entonces los justos, no lo subrayé, pero qué hermoso. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es definitivamente un privilegio, como decía el párrafo anterior, ser dignos de pertenecer a la familia del Señor, allí arriba. Y resplandecer como el sol
por la gloria de Jesús en el reino de nuestro Padre Celestial. Eso debe ser maravilloso, hermanos. Yo le pido al Señor que yo no quiero ser más cizaña, que quite todo lo que hay en mi vida de cizaña. Y algo bien interesante acá, dice el Salvador, no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. Yo no sé si estoy entendiendo mal, pero para mí esta frase es que la cizaña se va a convertir en trigo, así como así. Para mí la cizaña se queda en cizaña. No que tú no te preparas. Ujú. No sé, está diciendo el Señor, o la hermana White más bien, que el Señor no está diciendo que toda la cizaña se va a volver trigo, ¿no? Que la cizaña dice ahí que va hasta el tiempo del fin del mundo, hasta la cosecha. La cizaña siempre va a haber. Algunas, bendito sea el Señor, se van a convertir en trigo, pero también algún trigo se va a volver cizaña. Entonces, no todo digamos que está ya resuelto. Por eso debemos ser muy cuidadosos y no caer en el hacer juicio, ¿no? De ese tipo. Sí, sí, el trigo también se puede convertir en cizaña. Y pues no va a Pero ser yo toda. ahí no Ujú. lo veo que lo diga así, ¿no? O sea, yo lo leo como lo dijo Tommy como la primera parte, pero como que ahí lo diga, no sé, estaba terminando de leer bien, pero no pude de pronto para que ustedes me digan, pero ahí no leo que diga que el trigo se vuelve cizaña. Ahí pienso yo, está señalando el tiempo del fin, ¿no? Cuando dice los justos al reino eterno y los impíos, pues ya sabemos a dónde van. Entonces yo pienso que ahí está dando como hasta el juicio el Señor. ¿Qué pasará con el trigo? ¿A dónde van? ¿Y qué pasa con la cizaña? Sencillo. Si no veo una tercera opción ahí, es esa también, la veo así. Sí, es como cuando dice el que es bueno seguirá siendo bueno y el que no, ya no hay nada que hacer, intensificará su carácter malo, así él no lo quiera, ¿no? Sí, yo también lo veo así. Sí, yo también vuelvo y reitero, no se ve que el trigo se vuelva cizaña, pero sí que la cizaña va a estar en todo el tiempo, llamemos hasta el tiempo del fin va a estar la cizaña. Y el único pues que le compete eso, porque el que conoce los corazones es Jesucristo, es el Padre, o sea, a través de su Santo Espíritu, es el único que conoce los corazones. Entonces una vez dirá, uy, no, pero esta persona no, pero sorpresa nos vamos a llevar en el cielo. Sí, es diferente de pronto cuando uno, es que claro, como es que nuestra tarea no es mirar eso, y uno como se pone a mirar a juzgar, uno dice, no, este es trigo. Y resulta que en el cielo no es, él no era trigo, él se hacía pasar por trigo, pero era cizaña, eso es distinto, ¿no? Ahí vemos cuando el trigo se convierte en cizaña, pues que nunca fue trigo, o estaba en el intento, pero se volvió cizaña, ¿sí me entienden? Entonces de pronto sí puede ser eso, las sorpresas que nos llevemos con personas que pensábamos convencidísimos que era trigo y resulta que era cizaña, pero por no estar mirando a Jesús y por estar pues mirando cosas que, sacando conclusiones que no debemos sacar. Yo digo que no debemos sacar conclusiones o fijarnos a ver si es trigo o cizaña la persona, porque el Señor nos llevaremos sorpresas, definitivamente. El Señor solo conoce los corazones. Bueno, vamos, creo que nos queda, no, ya terminamos, hermanos. Creo que se terminó este cuarto capítulo. Seguiremos el próximo sábado. Espero que hayamos aprendido, que pidamos cada vez más del Espíritu Santo, hermanos, que el Señor pueda estar en nuestras vidas y que aprendamos a ser tolerantes con nuestro prójimo. Y pidamos mucho del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado.
menester. Todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas de